hoy es el día del Señor y vamos a aprovechar este tiempo maravilloso para nosotros compartir algo muy interesante. Quiero que usted busque su Biblia, busque lápiz, busque papel para que tome nota, porque quiero hablarte hoy de las dos clases de hijos. Dos clases de hijos. ¿Qué clase de hijo eres tú? ¿Te has puesto a pensar en eso? Por lo regular todo el mundo piensa que el hijo más chévere de Dios, la gente chévere, todos somos hijos de Dios, todos somos muy bonitos para Dios, todos somos muy obedientes para Dios, somos lo mejor del mundo para Dios. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó una parábola, una metáfora, ¿verdad? Bien importante para que nosotros pudiésemos ver qué clase de hijos somos, qué clase de hijo eres tú. Y quiero que te coloque en cualquiera de las dos posiciones. Y luego de la exposición, entonces tú puedas analizar y que podamos nosotros juntos analizar qué clase de hijo estoy siendo yo para Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 21, Mateo 21, 28. Vamos a ver el Señor enseñando algo tremendo. Un preámbulo de lo que estaba pasando aquí era que Jesús había pasado en la purificación del templo. Ya Jesús le había enseñado a los discípulos, habían visto el milagro de la higuera. Y Jesús tuvo una discusión con los religiosos de su época, con los que creían en Dios de su época, con la gente de clase alta de su época, con la gente que se creía cerca de Dios, lo que se creían la niña bonita de los ojos de Dios. Y Jesús, entonces, viéndolo y escuchándolo, el Señor Jesucristo le dice una parábola interesante para ubicarlo, para que se diera cuenta qué clase de hijos estaban siendo y qué clase de hijo debemos ser y en cuál clase de hijo debemos colocarnos de acuerdo a esta parábola. El versículo 28, busca su Biblia para que esté conmigo y me acompañe un segundito ahí, bendito Dios. Y dice: ¿pero qué os parece? Es una pregunta. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo el hijo le dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose al otro hijo, le dijo: hijo, dijo de la misma manera, ve a mi viña. Y él le dijo: sí, Señor, yo voy. Y no fue. Dice Jesús: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron todos los que estaban ahí, dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes en el reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron para después creerle. Gloria a Dios. Qué interesante. Aquí vemos algo muy importante que el Señor nos está enseñando en esta parábola desafiante, en esta parábola tremenda. Que estos dos hijos, su papá los llamó y lo envió a trabajar a la viña, lo envió a trabajar al campo, a lo que el papá tenía de él. Y le dijo el primero que fuera, y él le dijo: yo no quiero trabajar para ti, yo no quiero ir para allá, yo no voy a hacer nada para ti. ¿Y sabe qué dice la escritura? Que un poquito después se arrepintió de eso y fue y obedeció a su papá y lo hizo. Pero luego el segundo hijo, su padre lo llama y le dice: mira, yo quiero que tú vayas a atender la finca, vete a atender la viña, quiero que tú vayas a trabajar para mí. Sí, papá, yo voy. Sí, Señor, yo te obedezco, yo voy. ¿Y sabe lo que dice la escritura? No fue, no obedeció. Y entonces viene la pregunta y le dice Jesús: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos le dijeron: el primero, el rebelde, el malcriado, es el que dijo que no.
ese hizo la voluntad de Dios. El que era cacón, el que todos estaban mirando como rebelde, fue y hizo la voluntad de Dios. Y Jesús le dice, oh, ¿se dan cuenta? Y el otro, el que siempre dice que sí al Padre, el que siempre le dice que sí al Señor, el que siempre está diciendo que sí, el que dice que es obediente, no hizo nada. Oh, qué tremenda enseñanza para estos tiempos. Usted sabe, la gente que siempre están diciendo que Dios me llamó y Dios me dijo y Dios me esto y Dios lo otro. Hermano, necesitamos que nos acompañen a la prédica. Necesitamos que nos acompañen en la oración. Oh, sí, yo voy, pastor. Yo voy y nunca aparecen. Oh, sí, pastor, yo voy y nunca aparecen. Oh, sí, pastor, yo hago y nunca aparecen. Yo siempre están diciendo que van a ayudar y nunca hacen nada. Yo voy a dar y nunca dan. Yo voy a aportar y nunca aportan. ¿Qué clase de hijo eres tú? De lo que siempre están diciendo que sí al Señor y nunca hacen lo que dice que va a hacer. Ahora, quiero que miremos algo interesante. ¿Qué representan cada uno de ellos? Primero, la primera parte que vemos esto ilustra la clase menospreciada. La gente que uno piensa que menos va a servirle a Dios son los que más le sirven a Dios. Y la gente que uno cree que sí le van a servir a Dios son los que menos sirven a Dios. Y dice, estos representan los pecadores que serán salvos antes que los religiosos. Los pecadores arrepentidos que serán salvos antes que los religiosos, antes que la gente muy importante que se creen que está muy cerca de Dios y nunca hacen lo que Dios dice. Pero claro, se creen que sí y le dicen todo que sí, pero no hacen. Y entonces, ¿qué vemos aquí importante? Mucho más es los ancianos que estaban con el Señor así, con el Señor ahí. Los que se están justificando a sí mismos. Yo le dije al Señor que yo iba a ir, pero yo no pude ir porque llovió para arriba y cayó un aguacero abajo y entonces se viró la cosa. Entonces el carro se le puso la pintura verde y amarilla. Entonces yo no pude ir porque el Señor me dijo que fuera a predicar, pero entonces yo no pude hacer esto. Yo no puedo porque entonces usted sabe. Y entonces, Señor, tú conoces mi corazón. Yo te dije que yo iba a predicar. Yo te dije que yo iba a ofrendar. Yo te dije que yo iba a diezmar. Yo te dije que yo iba a servirte, pero no he podido hacerlo, Señor. Tengo 5 años sirviéndote y no he podido, Señor, porque tú sabes que yo no puedo. Oh, justificación, ¿verdad que sí? Eso es lo que el Señor estaba enseñando aquí. Sin embargo, la segunda parte que vemos dice que esto representa a aquellos que aunque le dicen que no en un momento al Señor, que aunque le dicen no y se ponen como rebeldes, sin embargo, son los que terminan haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué clase de hijo eres tú? ¿Qué clase de hija eres tú? ¿Estás tú entre los que siempre dicen que sí y nunca hacen? ¿O estás tú entre los que le dicen al Señor, yo no quiero ir, y luego sí termina yendo? ¿Qué clase de hijo eres? Sería bueno esa pregunta, y que tú en este tiempo que estamos viviendo desafiante en el mundo, en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo, en este tiempo donde aún los templos están cerrados, aún los lugares de diversión, los lugares de deporte, todo cerrado, no podemos hacer nada, pero estamos en la casa, ¿qué estás tú haciendo? ¿Estás tú en la casa diciendo que sí y no haces? Se están pasando muchos chats y muchas cosas. Vamos a orar y todo el mundo, sí, vamos a orar, todo el mundo a orar. Pero el punto no es decir por un chat, sí, yo voy a orar y no orar. El punto no es decir, sí, por una respuesta por teléfono, sí, yo voy a hacer la cosa y no hacerlo. Porque tal vez hay algunos que ni siquiera responden por el teléfono, pero son los que se tiran de rodillas a orar. Oh, son los que no están lujeando aquí en Instagram, y lujeando en YouTube, y lujeando en Facebook, y lujeando con muchas cosas de que gloria a Dios, sí, pero no hacen. Y esto es muy importante para este tiempo. Esto no es un asunto de decirle que sí al Señor. Esto es un asunto de hacer lo que el Señor diga que hay que hacer. No de decir que sí simplemente, porque ese fue el argumento. Y dice Jesús que vino Juan el Bautista predicando camino de justicia a través del bautismo, y no le creyeron. Pero Jesús dice que los publicanos, representaba la clase general de personas que no eran creyentes, la gente que se consideraban pecadores, que los publicanos y las rameras, las prostitutas, los perdidos del mundo, los menospreciados del mundo, los que parecen menos en el mundo, esos son los que le están diciendo que sí a Dios, y esos son los que están obedeciendo a Dios, y esos son los que están haciendo lo que hay que hacer. Sin embargo, aquí también vemos
que la clase alta, la clase hipócrita, la clase farisea, los que tenían su propia opinión, los que tenían su propia justificación, hoy no le están haciendo, no están haciendo lo que el Señor dice, pero están diciendo que sí. Y están siempre adelante diciendo que sí, pero no hacen. No hacen. Y esto le aplica tanto al más chiquito como al más grande. Tanto a un miembro de una congregación como a un apóstol, como a un pastor, como a un maestro, no importa. Porque el punto no es decirle que sí a Dios. No, eso no es el punto. Aquí la enseñanza es que después que somos hijos, si reconocemos que somos hijos, le vamos a decir, sí Señor, yo voy a ir a dar tratado. Y después cuando llegue la hora no aparece. ¿Cuánto lo hemos experimentado en evangelismo? ¿Cuánto lo hemos experimentado en trabajo que hay que hacer? ¿Cuánto hemos experimentado en esas cosas? ¿Cuánto lo hemos experimentado? Un 80-20 se llama el porciento de los que trabajan en la obra de Dios. De cada 100, solamente 20. Pero estoy seguro que los otros 80 siempre dicen que sí. Y cuando estamos en la congregación y decimos, tenemos un operativo para ir a llevar comida, ¿cuánto van a dar? Yo, sí. Y 100 levantan la mano. Y a la hora de que llegan los alimentos y a la hora de que llega la ofrenda, solamente 20 lo traen. Pero ¿sabe lo que dice el Señor aquí? Muy claramente. De que ni aún viendo los milagros, ni aún viendo las transformaciones de otros, todavía no se arrepienten para hacer lo que hay que hacer. Entonces, nosotros vemos aquí claramente de que no es solamente decirle que sí a Dios, sino hacer la voluntad de Dios. No es solamente decir, sí Señor, yo te amo, sino demostrar con hechos que amamos al Señor. Porque es interesante que cuando este papá le dijo a este hijo, mira, vete a trabajar. Él le dijo, no quiero ir. Le dijo, no quiero ir, yo no voy para allá. Yo no tengo tiempo para ti, Señor. Yo no sirvo para eso, Señor. Pero sabe que el Señor enseñó que luego, más tarde, se arrepintió de su rebeldía, se arrepintió de su cosa, se arrepintió de hablarle así a su papá. Y fue y hizo lo que tenía que hacer. Y vemos luego también, ¿verdad? Qué interesante, que me gusta esta parte en el versículo 30, que dice que cuando le dijo al segundo hijo que fuera, él le dijo, sí, Señor, yo voy. ¡Ah! Qué respuesta más tremenda, ¿eh? Sí, Señor, yo voy a predicar. Sí, Señor, yo voy a alcanzar los perdidos. Sí, Señor, yo voy a orar por los enfermos. Sí, Señor, yo voy a diezmar y a ofrendar. Sí, Señor, yo voy a adorar y a cantar. Y cuando se están esperando que llegue, nunca llega, nunca aparece, nunca está. Aleluya. ¿Y qué ocurre con eso? Eso demuestra entonces la hipocresía, el fariseísmo. Y lo que demuestra también es que aunque, oiga bien, que aunque usted le diga que sí al Señor, no se le considera justo por eso, sino por lo que hacemos para el Señor. En este día, día del Señor, primer día de la semana, quiero desafiarte a que en el resto que queda de la semana que entramos, ¿verdad? De que tú te preguntes qué clase de hijo soy. ¿Soy yo de los que dicen que sí y no voy? ¿O soy de los que dicen que no y sí voy? ¿Qué clase de hijo soy yo? ¿De los que sí obedecen o de los que no obedecen? De los que están solamente. Por eso hay una escritura que el Señor dice, le dice al pueblo de Israel en un tiempo, este pueblo de labio me honra. Este pueblo de labio me honra. Sí, mucha muela de que yo amo al Señor, yo adoro al Señor, yo creo en el Señor, alabado sea el Señor. Y a la hora de la verdad, a la hora del none, no aparecen, nunca están para servir, nunca están para hacer nada en la iglesia, nunca están para hacer nada en la comunidad, nunca están para predicar, nunca están para ofrendar, nunca están para servir, pero dicen que sí. ¿Qué clase de hijo eres tú? Revisémonos para ver qué clase de hijo estamos siendo. ¿Qué clase de hijo estamos y cómo nos estamos comportando? Porque ¿sabe qué? Muchas veces te sientes mal por el trabajo que hay que hacer en el Señor. Y muchas veces te sientes cansado y tú dices, yo no voy a ir, yo no puedo más. Sin embargo, te levantas
y va y hace lo que el Señor te dijo que tenía que hacer. Muchas veces tú dices, no tengo ni siquiera dinero para coger el transporte, no tengo para gasolina, yo no tengo para hacer la obra de Dios, no tengo para asistir al culto, no tengo, y sin embargo, a lo último, hace lo que hace, mueve lo que remueve por el poder de Dios, consigue lo que consigue y te va y hace lo que tiene que hacer. Sin embargo, lo que dicen que sí, que casi siempre tienen los medios para hacerlo, casi siempre tienen la facilidad para hacerlo, casi siempre tienen la inteligencia y la sabiduría para hacerlo, y al final no hacen nada, ni sirven para nada, ni hacen, ni obedecen, no van a la viña del Señor a cuidarla. ¿Qué clase de hijo estamos siendo? ¿Qué clase de hijo? ¿En qué categoría tú estás? ¿En lo que dicen que no y van, o en lo que dicen que sí y no van? ¿En qué clase? Colócate, coloquémonos para revisarnos hoy en este principio de esta semana mayor, en este principio de esta semana maravillosa que tenemos en Dios. Yo sé que tú pensarás, ¿por qué maravillosa, pastor? Porque cientos de personas están muriendo, miles de personas están preocupadas, miles de gente, el mundo se está acabando. No, el mundo no se está acabando nada. El mundo no se está acabando. Estos son simplemente principios de dolores, para que la gente recapacite, los que van a recapacitar. Y no que tú le digas que sea, sí, Señor, ahora sí voy a la iglesia porque se están muriendo mucho. Yo voy a ir ahora, yo voy a ir ahora. Desde que termine esto voy para la iglesia, sabiendo que cuando pase todo no va a ir nada, ni va a ser nada. Yo te digo hoy, y te motivo a que haga una introspección, nosotros hagamos y nos revisemos nosotros mismos, y tú puedas decir, ¿qué clase de hijo estoy siendo? ¿En qué condición estoy? ¿Estoy siendo de los hijos que se justifican, que nunca puedo hacer nada para Dios? El Señor sabe mi corazón, que yo quiero oír. El Señor sabe que yo quiero. Yo le prometí que lo iba a hacer, pero el Señor sabe que yo no puedo. El Señor sabe que yo no tengo fuerza. El Señor sabe que yo soy débil. Esas excusas, esas justificaciones, en el día que estemos delante del Señor, el día que nos toque ir, ¿sabe lo que dice aquí la palabra? Que seremos peor que los hipócritas y seremos peor que los publicanos y que las rameras. Qué interesante que el Señor elige dos clases de personas que representaban a la multitud. La ramera representaba la prostitución, pero no es solamente la prostitución como usted y yo la conocemos. Eso representaba a la corrupción mental, a la corrupción emocional, a la corrupción social, a la corrupción general, de que a veces están más perdidos, a veces los que están más que se ven peores, son los que terminan obedeciendo a Dios y son los que terminan haciendo la obra de Dios. Y los que están muy cómodos, los que están muy chéveres, que todo lo tienen, todas las comodidades, tienen conocimiento de la Biblia, tienen conocimiento de todo, tienen sabiduría de todo, tienen dinero, tienen fama, tienen todo, conocen a Dios, son amigos y panas de Dios, pero no hacen lo que Dios dice que hay que hacer. ¿Qué clase de hijo eres tú? ¿Qué clase de hija eres tú? Yo espero que tú reflexiones en este tiempo y que tú puedas formar parte de los hijos que, aunque dicen que no al Señor, sin embargo van y hacen lo que hay que hacer. Que eso es lo importante, porque Jesús quiso resaltar esta enseñanza para demostrarle a los fariseos, para demostrarle a los ancianos religiosos de su tiempo, que ellos eran los que se veían muy bien yendo a sus cultos, muy lindos, sin embargo nunca hacían lo que tenían que hacer. ¿Qué clase de hijos somos? Muy interesante esta pregunta, ¿verdad? Que nosotros nos demos cuenta que a veces, aunque nos digan publicanos o aunque nos digan como nos digan, a veces nos dicen, no, pero ese es un loco, ese es lo que se pasa ahí metido donde quiere y a la cosa de Dios no tiene miedo, donde quiera va porque el Señor, Él dice que el Señor lo cuida. Entonces los que sí dicen, pero son tan, usted sabe, tan autojustificados y son tan, no sé ni cómo decirlo, aleluya, pero son los que rechazan la voluntad de Dios al final. Amados, este es un tiempo maravilloso, vuelvo y les repito, para meditar, pero también para actuar. Vamos a seguir orando,
Vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer. Y aún en este tiempo difícil, vamos a hacer lo que hay que hacer. Y cada oportunidad que el Señor nos brinde, cada oportunidad que el Señor nos conceda de nosotros hacer su obra, no seamos temerosos, no seamos cobardes, no seamos hijos desobedientes y hagamos lo que tenemos que hacer. Quiero también motivarlo a todos ustedes que están viéndonos en este tiempo ahora a través de Facebook, a través de Instagram y también en YouTube, de que sea parte de este ministerio, sea parte del proyecto de predicación, del proyecto de nación y del proyecto internacional que tenemos, de continuar llevando esta palabra que verdaderamente puede cambiar tu mundo para el resto de tu vida junto a toda tu familia. Los que están contribuyendo, ahí en pantalla usted va a ver la contribución para que pueda ser parte también y sea un sembrador en el reino. No solamente uno que dice, sino uno que hace. Que el Señor le bendiga ricamente. Que el poder del Espíritu Santo nos siga guiando en este tiempo. Y que la sabiduría del Eterno sea nuestra mejor aliada. Que la paz de Jehová sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Shalom.